Amigos, amigos de Telesmundo España, estoy muy enfadado. Miramos aquí. Romanov e el grande Juan Espino. Esto es el sitio marca.com que pone este pequeño vídeo para, en manera rápida, in live, durante la competición en contra a Romanov. Esto es, mira, uno de los consentidos de la afición. Juan Espino llega para el combate estelar de la cartelera preliminar. El español tiene un récord de 11 victorias y una derrota. Vabbè, ok. Vamos a ver. Vabbè. Aquí. Vamos a ver. Juan comienza con esta derrota. Mira, King es técnico. Juan con mucha elegancia lo tira al suelo. Después está esta aquí, una rodillada de la cara que se la merece más fuerte la próxima vez, se la merece más fuerte de este tío. Ahora vamos a ver lo que pasó, porque estoy muy enfadado, porque este combate tenía que ganarlo Juan o patarlo. Cioè, è un'ingiustizia. Este tío, mira aquí, vabbè, aquí tenemos que decir, no se ve el vídeo, justo el vídeo, vabbè, ma è un vídeo donde Juan está abajo y este Romanov le da golpe en la cara, ma nada, una bobería. Aquí vamos a ver. A ver este ángulo. ¿Ma ángulo de qué? Yo la veo en la ingle. Ma tú no ves nada, tú tienes que vender patatas. También el periodista, este cronista que va diciendo yo veo en el ángulo, ma ¿qué ve en el ángulo? Una patata que se la daba a un niño, el niño se ponía a reír. Este tío que se llama King Kong se pone al suelo a llorar. Esta es la clásica chiste cuando uno dice tú no tienes cojones. Este tío no tiene cojones. Este Romanov, tenemos que decir que no quería seguir el combate con Juan porque no tenía gas. Y seguro Juan lo iba a desintegrar. Entonces este tío se inventó esta bobería que... pues ¿por qué va? No entiendo. Se inventó esta cosa para ir a ganar. Ma che ve nell'ingle? Este video, te lo juro, tiene que ser la vuelta del mundo. Romanov, non tienes cojones y te inventaste esta cosa que io non entiendo. Con una rodillada de lejos paran un combate. Non è normal. Tiene que decir Romanov que te salió la mierda del culo y no querías seguir el combate. Entonces te inventaste esta cosa porque al final nadie puede saber. Entraron los médicos, ma los médicos que ven, naturalmente tú dices que te duele, ¿qué pueden decir? Y yo estoy seguro que aquí no se ve en este vídeo. Aquí no se ve, pero nel directo que yo vi se ve que cuando se levanta la mano a este fake King Kong, porque es un fake King Kong, no tienes cojones de seguir el combate. Nada, Juan Espino estaba enfadado. Es seguro que Juan ahora lo va a decir en su página. Yo puedo decir que Juan ganó y este tío no tiene cojones. Hacemos que este vídeo se pone viral porque no me gustó para nada. Si Juan Espino perdía, ok, ma así no puede perder y este tío no tiene cojones. Y la UFC pierde así muchos seguidores. La UFC pierde muchos seguidores porque este tipo de clown, de payaso, tiene que dejarlo, tiene que echarlo. Y este tío, para mí, no es una persona leal, no es una persona seria. Y si él tenía cojones, ma como se ve en el vídeo, él no tiene cojones. Porque mira,
Qué pena que no se ve el vídeo cuando se sienta. Yo aquí no lo puedo porque no tengo el vídeo. Y se sienta todo que se dolía los cojones. Cioè, espero que alguien hace algún meme con este King Kong sin cojones, sin cojones. Cioè, claro, porque con una rodillada sí, que no se ve que no es fuerte, se ve que no es fuerte. Aquí lo Yo ponen la veo en la a ingle, cámara en la lenta, parte interna del aquí lo ponen a cámara lenta justo por esto, porque se lo ponen a cámara normal se ve que no es una rodillada normal, que la dan todos, también el fútbol pasa pequeña rodillada, ma los futbolistas se levantan después de 30 segundos, se levantan todos, todos. Yo aposto dinero que me dejo dar una rodillada aquí en los cojones a mí y me levanto después. Todos, todos. Puede pasar a todos que reciben una rodillada o una patada en los cojones y al final se levantan. Este tío que lo llaman King Kong no se levanta. Entonces, King Kong, vete donde, nel circo, te puoi dire nel circo e hace la parte di King Kong. Cioè, l'unica soluzione è esta, el circo. Deja la UFC, King Kong. King Kong, deja la UFC. Chicos, les saludo. Este King Kong, espero que la hacen mucho meme a este King Kong cuando la gente se ríe de él, porque no es normal. Y fuerza, Juan Espino eres un grande. Y Juan Espino, forever, the King, porque es así, es así. Juan Espino es un grande, es un grande. Este tío es, no quiero decirlo porque te lo juro, es un guacuaracuá. En siciliano guacuaracuá significa una persona que no tiene cojones. Este tío no tiene cojones. Y espero que pierda todas la próxima competición. Hasta luego, chicos.